Buenos días a todos. Estoy muy complacido de estar hoy aquí en El Salvador. Es mi segunda vez en el país y disfrutar de la hospitalidad de todos ustedes y también de las conversaciones que hemos tenido en materia de probidad y transparencia ha sido para mí muy enriquecedor. Vengo saliendo del gobierno hace una semana, por lo tanto no he parado, digamos, ha sido muy rico, digamos, trabajar con cada uno de ustedes el día de hoy y los días pasados. Agradecer también a los organizadores por haber pensado en mí para contar un poco de qué se tratan las agendas de probidad y transparencia en Chile y también hablar no solamente de lo bueno, sino que también de lo que nos falta, ¿no? Porque evidentemente, como les voy a pasar a explicar, nadie está exento, digamos, de tener problemas en los gobiernos. La gobernabilidad es un desafío constante, es un desafío importante, probablemente es el desafío más trascendental en las democracias de hoy. Por lo tanto, voy a comenzar haciendo una especie como de diagnóstico teórico de dónde se insertan las agendas de probidad últimamente. Y quizás algunas cosas van a encontrar coincidencia y en algunas diferencias, pero lo importante probablemente es poder transmitirle la experiencia de un país que ha sido exitoso, que ha tenido fortalezas institucionales y que ha tratado de diagnosticar con fuerza cuáles son las debilidades de hoy y establecer conversaciones permanentes para generar condiciones para resolver problemas de esta materia hacia el futuro. Bueno, en la actualidad, y creo que ahí interpreto la mayoría del sentir de aquellos que nos dedicamos a este tema en la región, la democracia representativa ha sufrido grandes cambios. Nosotros teníamos la idea de cómo funcionaban las democracias después del antiguo régimen monárquico, ¿no es verdad? Representantes elegidos por el pueblo que se juntan en una asamblea, ese pueblo los elige regularmente y libremente mediante el voto secreto e informado y son personas, digamos, que tienen un prestigio dentro de las instituciones, dentro de los países y del mismo modo influyen en el debate público. Evidentemente la democracia representativa, digamos, todo lo que se le encarga a un tercero, digamos, porque por eso se le dice, por ejemplo, al presidente de la República primer mandatario, ¿no es cierto? Porque es el mandatario del pueblo finalmente que es el mandante, ¿no es verdad? A partir de eso, esa relación, se podría decir, de agencia de mandato va cambiando fuertemente. Las libertades, ustedes lo ven en gran parte del mundo, se han ido expandiendo. Sobre todo el derecho a reunión, el derecho a protesta social y la libertad de expresión, es decir, la mayoría de las libertades individuales que están en las fases autoritarias, digamos, que tuvimos hace 20 años atrás, estaban relativamente constreñidas, ahora se han ido ampliando fuertemente. Del mismo modo, las nuevas formas de participación también afectan a estas nuevas sociedades, cambian su configuración. Las formas de participación ahora son mucho más líquidas, es decir, uno puede entrar y salir, digamos, de ciertas causas. Ustedes saben, por ejemplo, se meten a Facebook y pueden decir me gusta algo y después no me gusta algo. Del mismo modo, digamos, como antes uno se afiliaba a algo, pero de las afiliaciones es mucho más difícil salir que, digamos, de un evento en Facebook, ¿sí? Entonces, lo que hemos tenido ahora es un tejido social que es más líquido, finalmente. Se va produciendo una formación de gente, una acumulación de preferencias, pero finalmente se transforma en algo que no necesariamente es permanente. Pero existe mucha más conciencia de la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho a protesta, del derecho a reunión. Eso ha cambiado, evidentemente, la noción de cómo vemos a los representantes. Los representantes han perdido legitimidad, y no solamente los representantes políticos. En el caso chileno, la Iglesia católica ha perdido más de la mitad de la legitimidad en 3-4 años, producto
de algunos escándalos. Y del mismo modo, digamos, los medios de comunicación, el ejército, en fin. Y aquí está un poco lo que yo les comentaba. Esto genera un problema, y el problema básico que se va generando es la desconfianza. En verdad, nosotros podemos hablar de la corrupción como un problema, y eso es correcto, pero el mayor efecto que se produce o el que se puede verificar dentro de los países es la noción de desconfianza. En verdad, lo que uno ve respecto de la OSD, respecto incluso de la Alianza de Gobierno Abierto, que aquí tiene un capítulo, ustedes lo conocen, el Plan Nacional de Gobierno Abierto, es combatir la desconfianza, o mejor dicho, aumentar la confianza. La corrupción finalmente es un síntoma de algo mucho mayor, que es la percepción de desconfianza en los países. En los países, sobre todo, que son los más ricos del mundo, se ha observado un decrecimiento en los índices de confianza hacia los gobiernos. Incluso en los países escandinavos ustedes pueden ver cómo es que esos indicadores han ido bajando en democracias que se suponen que son las más fuertes del mundo. Y en el mismo orden, como les comentaba, los temas que tienen que ver con redes sociales. La red social genera mayor fiscalización y genera una interacción en una casa de vidrio que anteriormente no existía. Por lo tanto, las autoridades tienen que ser mucho más cuidadosas y el estándar para el juicio de la autoridad es mucho mayor. Para enjuiciar a una autoridad, antes usted tenía que mediar con el diario o mediar por la radio, pero ahora, como interactúa directamente con él, se hace más fácil el juzgamiento a la autoridad y se hace mucho más fácil también la rendición de cuentas, en cierto modo. Y esto no solamente puede ocurrir acá, sino que ocurre en Chile, en Francia e incluso en los países de Medio Oriente. Este es el caso chileno en la actualidad. Ahí ustedes pueden ver cómo el país está perdiendo o ha perdido dentro de sus... Me fui aquí. ¿Hay un puntero aquí o no? No. Que cómo el país ha ido perdiendo últimamente confianza en sus instituciones. Ahí me fui de mi presentación. Ok, no sé qué pasó, pero... Ok, lo que pueden ver ustedes cómo es que el país ha perdido confianza en las instituciones políticas, digamos. Las Fuerzas Armadas tenían alrededor de un 60%, ahora tienen un 49%. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, la policía uniformada ha perdido un 30%. Y si ven el gobierno, ha perdido 3/4 partes de confianza. Es decir, se produce una paradoja que es importante, porque si bien el país tiene una estabilidad, acuerdos políticos de largo plazo, la confianza es algo que está presente. Y también se genera el tema que las afirmaciones respecto de la política también van cambiando. La mayoría de los políticos están en política solo por los beneficios personales que pueden obtener de ella. Eso sube 20 puntos en 2 años, y del mismo modo la desconfianza ante las autoridades sube 24 puntos en 2 años. Por lo tanto, ¿cómo es que podemos resolver ese problema que es conjunto, que es común a las sociedades en Chile? Nosotros hemos tenido una fortaleza institucional que es establecer agendas de probidad y transparencia. La confianza ha sido sostenida en el país, pero se generan escándalos de manera cíclica que vuelven a azotar, digamos, el indicador de confianza y que por lo tanto nos hacen imperativo, digamos, reaccionar a tiempo. Entonces, en ese sentido, una vez que se produjo un gran escándalo en financiación de la política en Chile y también un escándalo que afectó a la familia presidencial, tuvimos que aplicar nuevamente y de manera cíclica una receta que se había aplicado antes frente a otro escándalo en 1994, en el año 2003 y en el año 2006, que es una agenda de probidad y transparencia. Las agendas de probidad y transparencia en Chile, diría yo que son reactivas a escándalos, pero han demostrado tener alta efectividad. Han sido diferentes en su composición, es decir, algunas de ellas han sido
de corte político, es decir, se ha sentado a los representantes de la alta política en el país. La segunda de ellas tuvo un componente mixto, es decir, político empresarial, ¿no es cierto?, y otros gremios, y algunas, que son las dos últimas, han tenido fuertes componentes de la sociedad civil, es decir, se ha involucrado a la academia, se ha involucrado también a los organismos de la sociedad civil y también a especialistas que pueden venir de medios de comunicación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo importante de esta agenda, no de la última, sino que los paradigmas de la agenda, son su alta representatividad. El compromiso político, en tercer lugar, de las agendas de probidad que han ido siendo útiles en el país es muy importante. El compromiso político del centro de gobierno, es decir, de aquel que toma las decisiones políticas, es fundamental. Y en cuarto lugar, el hecho de que los diagnósticos que se hacen dentro de las agendas de probidad y transparencia tengan un análisis de viabilidad jurídica. Muchas veces se hacen diagnósticos, se establecen los diagnósticos al menos en el país, pero hacer las bajadas a las políticas públicas que son pertinentes para responder a ese diagnóstico cuesta mucho más. Creo que es importante en ese caso, o al menos nosotros lo hemos tenido importante, tener involucradas a las personas que más saben de derecho en el país, digamos. Nosotros hemos tenido siempre el acompañamiento de profesores de derecho, de decanos de las universidades de ciencias jurídicas y sociales, ¿no es cierto? Creo que ahí en ese sentido las propuestas que se van aterrizando son mucho más útiles cuando tienen un análisis mínimo de viabilidad jurídica. Y creo que esa es una virtud de la agenda. Esta agenda se vuelve a implementar precisamente porque ya en 3 veces anteriores, la agenda Engel, la que voy a hablar ahora, se ha implementado versus escándalos de confianza y hemos podido retomar los niveles anteriores. Ahí tenía algún cuadro que no salió, pero efectivamente iban a ir un ciclo de agendas del año 1994 al 2014, pero lo interesante de ese cuadro es contarles que las medidas que se toman en una agenda o que se van promoviendo pasan de una agenda a otra, es decir, se trata de una conversación constante, es una conversación que hereda agendas y cuyos establecimientos de políticas de diseño y de implementación van pasando a la agenda siguiente y luego a la agenda siguiente y luego a la agenda siguiente. A pesar de que la dictación de las agendas puede terminar, ¿no es cierto? El plazo puede ser temporal, la implementación de políticas públicas en materia de probidad y transparencia es continua. Para eso, la necesidad de tener equipos aceitados, técnicamente preparados, que sean de corte permanente dentro del Estado. Esta es la foto de la última agenda de la presidenta Bachelet del año 2015 a partir de los escándalos de probidad. El que ven ustedes ahí al medio es Eduardo Engel, que es profesor de Economía de la Universidad de Chile y también de la Universidad de Yale, que dirigió la agenda de probidad y en el espacio más o menos de 3 meses pudo consolidar más de 250 medidas que atacaban a todos los problemas de la fe pública existentes. Es decir, esta comisión repitió las agendas pasadas en términos de su formulación, pero fue mucho más amplia en su propuesta. Nunca había existido una propuesta más rica que es la que señala la comisión Engel. De esa comisión yo podría destacar de manera muy fuerte que se generó un tremendo impulso para que las legislaciones que de la comisión se propusieron sean o hayan sido realidad. Por lo tanto, el compromiso, y ahí ustedes ven a la presidenta con la agenda, el compromiso de la presidencia de la República con el pensamiento de la comisión es clave, o fue clave en el país. Sin el compromiso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en recoger las políticas
de la agenda hubiera sido imposible llevarla a cabo. Solamente hubiéramos llevado a cabo quizás las pequeñas medidas, que algunas de ellas son muy potentes, pero en su mayoría pueden generar efectos muy leves. Si ustedes se fijan en la agenda Engel, y ahora lo que les voy a demostrar, es que es una agenda que ataca, y aquí hay una noción de corrupción bastante amplia, la última agenda de probidad chilena, que ataca todos aquellos temas que pueden afectar la fe pública. Es decir, no solamente se ve la corrupción como un tema estrictamente criminal, que a veces creo que se queda un poco corto, digamos, esa definición de corrupción. La corrupción es un fenómeno multisectorial y multifactorial, tiene varios factores. El tema criminal es uno de esos factores. Hay temas de educación, hay temas de fe pública, hay temas, por ejemplo, de regulación de los mercados que también aumentan la percepción de corrupción. Eso es lo que finalmente la agenda genera. Entonces aquí uno puede ver 6 áreas de mejora de políticas de corrupción. El fortalecimiento de la democracia, ustedes saben que va dirigido y vinculado también al hecho de que los partidos políticos estaban y están actualmente aún en un grave problema de financiamiento de la política. Por lo tanto, se estableció una nueva ley de partidos políticos, se establece también la autonomía del servicio electoral, porque el servicio electoral dependía de la Subsecretaría de Interior, es decir, era una agencia que dependía del Ejecutivo, entonces se decide autonomizarlo. El financiamiento de la política se transforma en público y se prohíbe sobre todo el aporte de personas jurídicas a la política y se transforma en un aporte estatal mixto, porque en el fondo se combina con aporte ciudadano a la contribución de la política. Porque precisamente ese es el problema y lo que hemos tenido en materia internacional también. No es que Chile sea el único país con problemas de financiamiento, la mayoría de la región lo ha tenido. En cuarto lugar, que es algo bastante importante, es la pérdida del escaño. La pérdida del escaño para aquellos personeros o autoridades que hayan sido elegidas con normas o con maneras ilegales de financiamiento. Las personas que son financiadas ilegalmente a partir del año pasado en Chile pierden su escaño de manera automática por disposición de la Constitución política. En el caso de la integridad en el servicio civil, es decir, en la administración del Estado, la Ley de Probidad Pública establece varias cosas, entre ellas el establecimiento de una declaración regular de intereses y patrimonio y el famoso fideicomiso ciego, que también es una figura que existe en varios países, dentro de ellos Estados Unidos, que en el fondo que cuando un presidente tiene mucho patrimonio tiene que entregarlo a un tercero para que lo administre y queda congelado, una especie como de muerte civil en términos patrimoniales, para que solamente se dedique a con la independencia de su función y que en el fondo no esté vulnerada su independencia a causa de sus negocios. El presidente es el gran regulador, es el dueño de la administración del Estado, a quien que dirige el Poder Ejecutivo, por lo tanto la independencia de él, de otros motivos que pueden afectar sus regulaciones, es muy importante. Y del mismo modo la formación ciudadana, que a nosotros nos parece que tiene que ir en todo nivel. Eso era un déficit del país, el país se puso, como dicen en Chile, las pilas y puso la formación ciudadana en todos los niveles a partir de este año. Antes existía un problema importante, carencia, digamos, de educación cívica. Yo siempre tiro la broma que la gente sabe más de lo que es la fotosíntesis en Chile a lo que es la Constitución política. Usted le puede preguntar, digamos, en la calle en Chile la gente la Constitución no la conoce muy bien, la política tampoco, pero le preguntan, bueno, ¿dónde está el hígado? Te dicen aquí, ¿no es cierto? ¿O está aquí? ¿O está allá? No me acuerdo. Pero bueno, desde el punto de vista de la captura del regulador, que es bien importante ese fenómeno,
se va generando también independencia por parte de aquellos que regulan los sectores productivos del país. Y a partir de eso se genera una comisión de concesiones públicas y una ley de transparencia en el uso del suelo para evitar la especulación inmobiliaria. Y en la fe pública se autonomiza el Instituto Nacional de Estadísticas. Recuerden que hay un problema grave en el mundo ahora mismo sobre la fiabilidad de las estadísticas. Eso también es importante. Entonces son nuevos problemas, nuevas tendencias. Pareciera que nunca se acaban, ¿no es cierto? Los problemas son continuos. Y por esa razón es importante que el diálogo sea permanente. Del mismo modo, el abuso de los mercados, bueno, también se mejora la institucionalidad, libre competencia, en fin. Creo que cuáles son las virtudes que tiene Chile desde este punto de vista. En primer lugar, independencia de poderes. En segundo lugar, la legalidad como cultura, digamos, el hecho de que solo la ley puede establecer las competencias que tienen las autoridades, solo la ley es el instrumento para vulnerar o limitar derechos fundamentales, solo la ley puede regular los derechos fundamentales, ¿no es cierto? El control, en tercer orden, porque el control es fundamental. La democracia debe ser controlada, funciona bajo un paradigma de balances, ¿no es verdad? Entonces deben haber controles externos de corte autónomo, como tenemos nosotros la Contraloría General de la República, con un contralor que supera los ciclos políticos, y del mismo modo control interno, oficinas de control interno dentro de cada uno de los organismos públicos. ¿Eso previene o no la corrupción? Sí. ¿Ocurren casos de corrupción igualmente? También, pero disuade bastante. Cuando uno tiene un control de legalidad, es decir, de la ley, y control financiero, es decir, de cómo se están generando y cómo se están ejecutando los dineros públicos, claro que sí, se hace disuasión. La Contraloría General de la República en Chile tiene 90 años y se generó precisamente a partir de la Gran Depresión. Chile fue uno de los países más afectados por la Gran Depresión a finales del siglo, a principios del siglo XX. La responsabilidad también es importante. El hecho de que se tratan de establecer mecanismos para que la sensación de impunidad sea menor, para que las autoridades respondan, no solamente criminalmente, políticamente, civilmente y administrativamente, es decir, diferentes sedes de la impunidad. ¿Ok? La responsabilidad es importante y al menos es uno de los factores que tiene el país para establecer un fortalecimiento institucional duradero. En quinto lugar, yo destaco de la experiencia chilena la sujeción de la soberanía al derecho internacional de los derechos humanos. La soberanía tiene límites. En el caso chileno, y ustedes ven también lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica, la soberanía tiene límites. Y el límite está dado por los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales limitan la soberanía. La corrupción afecta, y eso lo dicen todos los tratados que ha ratificado el país, que seguramente ustedes también, la soberanía afecta a los derechos fundamentales, genera pobreza, genera desigualdad y fundamentalmente vulnera la igualdad ante la ley, porque aquel que genera la corrupción, por supuesto, finalmente se está poniendo en una situación de privilegio y ventaja respecto de otros ciudadanos. Y en sexto lugar, el factor que a nosotros nos parece interesante es que la coordinación es una obligación supralegal, es decir, está en un nivel dentro del sistema jurídico chileno que es sobre el legal. La coordinación es un principio general de la administración del Estado. No son compartimientos estancos, sino que la coordinación es finalmente una obligación, porque se entiende que la coordinación es eficiencia, genera ganancias, se trabaja en sistemas. Las instituciones en Chile anticorrupción son cerca de 13. No hay una sola. Y eso es una ventaja. Las 13 instituciones se coordinan, no son perfectas, no hay recetas, no hay ningún país que tenga cero corrupción. Pero
La coordinación es un asunto que va minimizando el fenómeno corrupto. ¿Sí? Entonces ahí creemos que hay una virtud importante. Sobre las agendas, las agendas tienen características virtuosas. Unidad en la acción política, consenso. Es importante, y vuelvo a reiterar ya en el momento de las conclusiones, que la política tiene que estar en las agendas de corrupción y que también la unidad en las propuestas también tiene que ser un elemento importante. La coordinación administrativa en la agenda también es importante, es decir, el compromiso de implementación. Nos sacamos mucho con diseñar agendas de probidad si es que olvidamos la implementación. Y para terminar, creo que en lo que he visto acá hay un lindo elemento que es el comienzo de un camino virtuoso, que es el diálogo. El diálogo es importante, es lo fundamental. La conversación permanente en este sentido nos ha demostrado a nosotros que puede generar grandes beneficios sostenidos para la institucionalidad, para la economía y para el desarrollo de una nación. Por lo tanto, vayan para esta iniciativa, mis felicitaciones más sinceras a los rectores de las universidades y gracias por haberme considerado y por la hospitalidad en este lindo país.